Cordial saludo. Mi nombre es Lili Narváez, estudiante de la especialización en gerencia en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En el día de hoy desarrollaremos la actividad número 6, elementos de protección personal de la asignatura Higiene y Seguridad Industrial. Iniciamos teniendo en cuenta que en Colombia el decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019 establecen que el empleador debe implementar controles jerárquicos, primero en la fuente, luego en el medio y finalmente en el individuo, además de suministrar elementos de protección personal certificados y brindar capacitación continua. El trabajador, por su parte, tiene la obligación de usar y cuidar correctamente los elementos asignados siguiendo los protocolos institucionales. La actividad laboral que analizaremos hoy se desarrolla en un hospital, un entorno donde la atención a pacientes implica múltiples riesgos. En este caso nos centraremos en el trabajo de un médico, cuya labor diaria lo expone a peligros biológicos como virus, bacterias y diversas enfermedades transmisibles. Estos agentes pueden encontrarse en sangre, fluidos corporales, secreciones, superficies contaminadas e incluso en el aire, dependiendo del tipo de patología del paciente. Sin las medidas adecuadas, el riesgo de contagio y desarrollar enfermedades ocupacionales es muy alto. Como controles en el individuo, podemos realizar capacitaciones al médico en medidas de bioseguridad y técnicas seguras de colocación y retiro de elementos de protección personal, ya que ellos manejan un protocolo especializado de cómo colocarse y el orden en que deben colocarse los elementos de protección para que estos puedan generar la función correspondiente que se quiere, que es proteger. Cumplir protocolos de higiene de manos antes y después de cada atención, y el uso riguroso de los elementos de protección personal. Tenemos que implementar protocolos de aislamiento para pacientes con enfermedades infectocontagiosas, garantizar la vacunación del personal y realizar un seguimiento a este esquema de vacunación, realizar desinfección y esterilización de equipos e instrumental después de cada uso. En las medidas de intervención en el medio, tenemos mantener una adecuada ventilación e instalar filtros EPA en áreas críticas. Además, contar con las señalizaciones y delimitar zonas de riesgo biológico alto. Contar con barreras físicas como vidrios protectores o cortinas transparentes en áreas de atención directa. Los elementos de protección personal que corresponden para este cargo. Empezamos con los guantes de látex o nitrilo, los cuales evitan el contacto directo con sangres y otros fluidos corporales y también con superficies contaminadas, previniendo contagios por contacto cutáneo o mucoso. También la utilización de mascarillas quirúrgicas o respirador N95, los cuales protegen contra la inhalación de gotículas o aerosoles que contengan microorganismos. Además, las gafas de seguridad o caretas faciales que previenen la entrada de salpicaduras contaminadas a los ojos. Batas antifluidos que protegen la piel y la ropa contra líquidos y secreciones contaminadas. Gorro desechable. Evita la caída de cabello y la dispersión de microorganismos al área de trabajo. Cubre zapatos desechables o botas impermeables, los cuales evitan el transporte de contaminantes a otras áreas y protegen frente a derrames de líquidos infecciosos. A continuación, en este caso nos enfocaremos en el cargo de un trabajador de servicios generales, quien tiene como función la recolección y disposición de estos residuos. Esta labor lo expone a peligros biológicos como virus, bacterias, hongos y parásitos, que pueden encontrarse en sangre, fluidos corporales, material cortopunzante y otros desechos hospitalarios. Sin las medidas preventivas adecuadas, el riesgo de contagio y de desarrollar enfermedades laborales es muy alto. Tenemos como control en la fuente que podemos empezar a implementar la segregación de los residuos desde el momento y lugar en que se generan, utilizando la clasificación, codificación por colores exigida por la norma. También minimizar la producción de residuos peligrosos aplicando las buenas prácticas en todos los servicios del hospital y garantizar que el material cortopunzante se deposite en contenedores rígidos y resistentes a perforaciones para evitar que nuestro trabajador pueda ser punzado con este tipo de material.
Como controles en el medio, se puede realizar la implementación de rutas seguras y exclusivas para el transporte interno de estos residuos. Además, señalización de las áreas y recipientes que son destinados a estos residuos biológicos. También mantener los cuartos de almacenamiento temporal limpios, ventilados y con acceso restringido. Como control en el individuo, tenemos que podemos aplicar capacitaciones al trabajador con respecto al manejo seguro de los residuos y procedimientos de bioseguridad. Además, también aplicar la importancia de los protocolos de higiene de manos, del antes y después de la manipulación de los residuos y usar correctamente todos los elementos de protección personal que se le asignen. Con respecto a los elementos de protección personal, se utilizan guantes de alta resistencia que pueden ser en material de PVC, caucho o nitrilo grueso, los cuales están diseñados para evitar cortes, pinchazos y el contacto directo con fluidos o materiales contaminados, además del uso de mascarilla N95 o equivalente, los cuales protegen contra la inhalación de aerosoles o partículas contaminadas. Las gafas de seguridad o caretas faciales que previenen que las salpicaduras alcancen a los ojos. Las batas antifluidos o delantales impermeables, los cuales protegen la piel y la ropa contra líquidos contaminados. Las botas de caucho resistentes a perforación y derrames que aíslan el pie de líquidos infecciosos y objetos que pueden causar punzones en el suelo. Gorro desechable evita la caída del cabello y la dispersión de los microorganismos en el aire. Cubre zapatos desechables, los cuales previenen la contaminación cruzada entre las áreas. En este caso, nos enfocaremos en el trabajo de un médico que opera o asiste procedimientos con radiaciones ionizantes. Esta labor implica el riesgo de exposición a radiación que, si bien es dosis controladas no producen efectos inmediatos, a largo plazo pueden aumentar la probabilidad de desarrollar enfermedades como cáncer, cataratas o alteraciones en la piel. Tenemos como control en la fuente que podemos mantener y calibrar periódicamente los equipos emisores de radiación para asegurar que operen con la mínima dosis necesaria. También la utilización de colimadores para limitar el haz de la radiación solo en la zona requerida. La implementación de protocolos de trabajo que reduzcan la exposición innecesaria. Como control en el medio, blindar las paredes, puertas y ventanas de las salas con plomo o materiales equivalentes. Instalar señalizaciones de advertencia de radiación y luces indicadoras de exposición. Además, restringir el acceso a las áreas de radiología solo a personal autorizado. Como controles en el individuo, tenemos capacitación al médico en radioprotección, técnicas de posicionamiento y reducción de dosis, respetar la regla del tiempo, distancia y blindaje, menos tiempo expuesto, mayor distancia de la fuente, mayor blindaje con barreras físicas y usar rigurosamente los elementos de protección personal, como lo son el delantal plomado que protege el tronco y los órganos internos de la radiación dispersa, protector tiroideo plomado, reduce el riesgo de cáncer de tiroides por exposición directa, gafas plomadas previenen la formación de cataratas inducidas por la radiación, guantes plomados en procedimientos que requieran manipulación cercana al haz protegen las manos de radiación dispersa. Dosímetro personal no protege, pero sí mide la dosis acumulada para evaluar y controlar la exposición a estas radiaciones. Un médico se encuentra expuesto al ruido entre monitores, aspiradores, alarmas, ventiladores mecánicos y equipos de laboratorio. Este sonido constante, si supera los límites permitidos, se convierte en un peligro físico, capaz de afectar su audición y su salud en general. Reducir el ruido desde su origen es el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos para evitar vibraciones y ruidos innecesarios. Sustitución de equipos antiguos por modelos más silenciosos. Alarmas y timbres a volúmenes seguros sin comprometer la alerta del personal. Controles en el medio con el fin de controlar la propagación del ruido, usar materiales absorbentes en paredes y techos. Además, diseñar barreras acústicas entre áreas ruidosas y zonas de descanso y señalizar las zonas con alto nivel de ruido para limitar la permanencia. En el individuo, para proteger directamente al trabajador, podemos realizar capacitaciones en riesgo por exposición a ruido, rotación de personal para reducir el tiempo en áreas de alto nivel sonoro y el uso adecuado de los elementos de protección personal.
Los elementos de protección personal que se pueden utilizar para minimizar este peligro son los tapones auditivos que se colocan en el canal auditivo reduciendo la intensidad del sonido que llega al oído interno. Además, orejeras de protección que cubren completamente las orejas, creando un sello que disminuye la transmisión del ruido. Otros son tapones con filtro acústico que permiten escuchar conversaciones o alarmas, pero filtran las frecuencias dañinas. Y el dosímetro de ruido personal que mide la exposición diaria al ruido para verificar que no se superen los límites permisibles. Cordial saludo, mi nombre es Mónica García y continuando con la socialización sobre las medidas de intervención de algunos peligros que fueron identificados en las actividades laborales del sector salud, explicaré sobre los peligros, las medidas de intervención en sus tres categorías que fueron fuente, medio e individuo y también los elementos de protección personal necesarios para cada caso. El peligro del que les voy a hablar es la exposición a la iluminación por exceso o deficiencia, ya que en muchas áreas hospitalarias hay una iluminación muy intensa o deficiente, y esto puede provocar molestias visuales, dolores de cabeza e incluso accidentes. Las medidas de intervención para la parte de la fuente es el uso de luminarias con intensidad regulable y tecnología LED. En medio, monitoreo ambiental periódico con dosímetros de área o detectores de luz. Y en la parte del individuo, capacitación e higiene visual y pausas activas oculares. En cuanto a los elementos de protección personal, se pueden usar gafas con filtro especial, el cual puede reducir el deslumbramiento. Continuamos con la manipulación de cargas, en la cual el personal de enfermería u otros trabajadores pues suelen mover pacientes o mover cargas pesadas, lo que puede generar riesgo de lesiones musculoesqueléticas, y las medidas de intervención que fueron propuestas en la fuente es la implementación de ayudas mecánicas como camillas hidráulicas o sillas de traslado. En medio, la distribución de tareas y diseño del proceso para la reducción de carga física. Y en la parte del individuo, capacitación técnica segura en levantamiento y pausas musculoesqueléticas. Y para el tema de elementos de protección personal, lo más adecuado pues sería usar fajas de soporte lumbar y calzado antideslizante. Posturas prolongadas y movimientos repetitivos. Los médicos y enfermeras a veces adoptan posturas mantenidas o movimientos repetitivos, lo que puede provocar lesiones como síndrome del túnel carpiano o epicondilitis. Las medidas de intervención por parte de la fuente sería el rediseño de estaciones de trabajo con alturas adecuadas y sillas ergonómicas, en medio la rotación de tareas y descansos prolongados, individuo, entrenamiento en ergonomía como pausas activas y uso de órtesis si es necesario. Para los elementos de protección personal pueden incluir coderas, muñequeras o soportes ergonómicos. Exposición a humos y vapores anestésicos. En procedimientos como la sedación, los trabajadores pueden inhalar gases como alotano o isoflurano que pueden afectar el sistema respiratorio y neurológico. Se presentan medidas de intervención para la fuente como lo es el mantener y usar sistemas de extracción local como las campanas y filtros. En la parte del medio, ventilación adecuada de las áreas y del sistema y monitoreo ambiental. Y en individuo, uso de mascarillas como filtros específicos y control médico periódico. En la parte de elementos de protección personal, lo más importante son el uso de las mascarillas con filtros para vapores químicos, además de guantes resistentes en el caso de manipular sustancias. Con estas medidas aplicadas en la fuente y el medio y el individuo, más el uso correcto de los elementos de protección personal, se protege la salud de los trabajadores y se reducen los riesgos en su labor diaria.
Buen día, mi nombre es Kelly Johanna Arias Bogotá. En el ámbito de la salud, la seguridad laboral es fundamental para proteger tanto al personal como a los pacientes. A continuación, revisaremos algunos de los principales riesgos presentes en nuestro entorno de trabajo y las medidas de prevención y protección que debemos implementar. Una de las problemáticas son las sustancias químicas. En nuestras actividades diarias utilizamos productos de limpieza y desinfección que pueden contener sustancias corrosivas. Si estos se emplean en concentraciones inadecuadas, pueden causar irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Para prevenir accidentes es fundamental sustituir productos por otros menos agresivos o emplear dosificadores que controlen la cantidad. Además, el área debe contar con ventilación adecuada y un almacenamiento seguro. En cuanto a los EPPs, debemos utilizar guantes de nitrilo, gafas de seguridad, panta antifluido y cuando exista riesgo de inhalación, mascarilla con filtro adecuado. También es esencial recibir capacitación en el manejo seguro de estos productos. Otra problemática es el riesgo psicosocial por jornada laboral. En ocasiones, la alta demanda de pacientes y la falta de personal generan sobrecarga de trabajo. Esto, sumado a los turnos prolongados, altera los patrones de sueños y provoca fatiga. Para mitigar estos riesgos, la organización debe reorganizar turnos y, de ser necesario, contratar más personal. También es recomendable programar descansos activos y pausas activas durante la jornada. En este caso, los EPPs no aplica de forma directa, pero sí es vital promover hábitos de autocuidado, acceso a apoyo psicosocial y estrategias para la gestión del estrés. Otra problemática son las instalaciones eléctricas en mal estado. En algunas áreas, el cableado deteriorado, la sobrecarga de enchufes o la falta de puesta a tierra incrementan el riesgo de electrocución e incendio. La solución implica realizar un mantenimiento preventivo y reemplazar instalaciones defectuosas. Mientras tanto, se debe señalar y aislar las áreas de riesgo. En cuanto a los EPP, si el personal de mantenimiento realiza labores de intervención, debe portar guantes dieléctricos, botas dieléctricas, casco de seguridad y ropa de trabajo con resistencia eléctrica. El resto del personal debe evitar manipular tomas defectuosas. Otra problemática son los suelos resbaladizos y caídas. Los líquidos derramados durante la limpieza o el tránsito de pacientes pueden provocar caídas afectando tanto al personal como a los usuarios. Para prevenirlo, se deben emplear tapetes absorbentes y productos de limpieza de secado rápido, además de piso antideslizante. Las áreas húmedas siempre deben estar señalizadas. Los EPPs recomendados incluye calzado clínico con suela antideslizante y en caso de limpieza, guantes impermeables. Además, todo el personal debe estar capacitado para reportar incidentes o accidentes inmediatamente. Cordial saludo, mi nombre es Giovanni Morales y voy a hablarles un poco sobre lo que es la falta de señalización de seguridad, obstrucción de salidas de emergencias y manejo inadecuado de gases medicinales. Cuando hablamos de la falta de señalización de seguridad, en muchos centros de salud, clínicas o hospitales, las zonas de riesgo no cuentan con una señalización visible o adecuada, como rutas de evacuación, advertencia de sustancias peligrosas o equipos bajo tensión, lo cual aumenta un riesgo de accidentes. Esto por la ausencia o deficiencia de la señalización adecuada. Esto representa un riesgo logístico, lo cual desencadena también un riesgo locativo. Esto requiere una revisión periódica de la señalización, mantenimiento y limpieza, además de señalización de puntos críticos. Es muy importante la capacitación del personal sobre los significados de las señalizaciones, así como también la importancia del entorno laboral. Cuando hablamos de las obstrucciones de las salidas de emergencia, es común encontrar puertas de evacuación bloqueadas por camillas, cajas, muebles, puertas que se encuentran bloqueadas también por daños en la infraestructura, y esta práctica viola las normas de seguridad y dificulta la evacuación en un caso de incendio, sismo o otras manifestaciones naturales.
La obstaculización de las salidas eh, interviene o vuelve un impedimento en la evacuación rápida y segura de emergencia. Esto convirtiéndose en un riesgo locativo, así como también un riesgo de seguridad industrial. Cuando hablamos de esto, tenemos que irnos directamente a lo que es un diseño adecuado de infraestructura que garantice las vías despejadas, así como también la señalización clara de estas salidas de emergencia, la inspección frecuente de que estas señalizaciones estén adecuadamente ubicadas, visibles, en buen estado y también que la salida esté libre de obstáculos. Cuando hablamos del plan, se tiene que hacer una formación de protocolos de evacuación y plan de contingencia del personal sobre no obstruir las zonas y el adecuado manejo de la situación. Cuando hablamos de manejo inadecuado de gases medicinales, nos vamos directamente a lo que es el almacenamiento incorrecto, la manipulación insegura de oxígeno, óxido nitroso y otros gases que pueden generar explosiones, asfixias o incendios, especialmente en el área de cirugía, en los espacios de salas quirúrgicas. Las faltas de equipos pueden ocasionar iatrogenia en el paciente, que son daños que no se buscan realizar a un paciente, esto convirtiéndose en un riesgo mecánico y tecnológico. El establecimiento debe tener un cronograma de mantenimiento preventivo de acuerdo a las indicaciones directamente que tenga el fabricante de cada una de las empresas a las cuales se les compre o se les realice los contratos para el préstamo de este tipo de servicios. El registro tiene que siempre permanecer actualizado del historial de mantenimiento, como la verificación de calibraciones y seguimiento de cada uso. Cuando hablamos de esto, tenemos que también tener muy presente que el entrenamiento del personal debe ser bastante adecuado para así la detección de anomalías y uso correcto de estos equipos. El reporte tiene que ser oportuno para así verificar las fallas en los equipos. Ahora, continuando con el tema de las problemáticas, tenemos la número 17, donde encontramos lo que tiene relación a las agujas de objetos cortopunzantes sin sistema de seguridad, en donde tenemos que la exposición a agujas sin mecanismos de retracción o eliminación segura sigue siendo un riesgo de punción accidental con posibilidad de contagio de enfermedades infecciosas. Descripción del peligro, lo que acabamos de mencionar, las agujas y objetos cortopunzantes sin sistema de seguridad, con clasificación de peligro en riesgo biológico. Luego tenemos el control por parte de lo que es el fuente medio individuo. Debemos destacar que por parte de la fuente debemos proveer agujas y objetos cortantes con mecanismos de seguridad, ya sea por medio de retiración o eliminación. En el medio, instalar instalaciones adecuadas para la eliminación segura de agujas y objetos cortantes. Y el individuo, pues básicamente entrenar al personal en el manejo seguro de objetos cortantes y el uso de dispositivos de seguridad. Por otra parte, tenemos acá lo que es la problemática número 18, relacionada con disposición inadecuada de residuos hospitalarios peligrosos. Entonces, aquí tenemos la parte de la separación, recolección o almacenamiento inadecuado de residuos biológicos o cortopunzantes que evidentemente pues ponen en riesgo a quienes los manipulan, ¿no? Incluyendo personal de aseo, enfermería y mantenimiento. Descripción del peligro, lo que mencionamos, disposición inadecuada de residuos hospitalarios peligrosos, donde vamos a encontrar un riesgo químico, biológico. En controles vamos a tener en cuenta la fuente, establecer protocolos claros de separación y almacenamiento de residuos. En el medio, implementar contenedores de residuos específicamente diseñados para materiales peligrosos y asegurarse de que sean accesibles y estén correctamente etiquetados. Y en el individuo, pues capacitar al personal de salud, ¿no? Para la correcta manipulación de este tipo de residuos peligrosos. Luego tenemos la problemática número 19, estructurar, que es lo que tiene que ver con estructuras físicas deterioradas como los techos, barandas, escaleras o pisos en mal estado.
en hospitales principalmente antiguos, los cuales son causa potencial de accidentes, atrapamientos o golpes. Tenemos en descripción del peligro estructuras físicas deterioradas, clasificación del peligro físico y en controles tenemos el control de la fuente, realizar reparaciones inmediatas de las estructuras deterioradas y planificar un mantenimiento preventivo periódico de las instalaciones. En el medio, realizar inspecciones regulares de las estructuras del hospital para detectar áreas de riesgo. Y como el individuo, pues informar al personal sobre las áreas de riesgo y asegurarse de que sigan las normas de seguridad al interactuar con este tipo de zonas. Luego está el peligro número 20, que es la falta de capacitación en seguridad ocupacional, donde tenemos el personal de salud. A menudo pues no recibe una formación suficiente sobre protocolos de emergencia o uso de extintores, rutas de evacuación o normas de bioseguridad, lo que limita la prevención de accidentes. Tenemos como descripción del peligro la falta de capacitación en seguridad ocupacional con riesgo físico, químico, biológico. Control de la fuente. Desarrollar e implementar programas de capacitación en seguridad ocupacional para todo el personal. Del medio, realizar simulacros periódicos de emergencia y revisar protocolos de evacuación. Y para el individuo, pues proporcionar una formación continua con el uso adecuado de equipos de protección, que ya sean extintores y el manejo de situaciones de emergencia. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar también un poco sobre los EPP con respecto a los riesgos que nosotros acabamos de mencionar anteriormente. En cuanto a las agujas y objetos cortopunzantes sin sistema de seguridad que mencionamos en el punto 17, es importante mencionar la utilización de EPPs como lo son, por ejemplo, guantes resistentes a perforaciones, ya sean, por ejemplo, guantes de nitril o látex grueso para llevar a cabo procedimientos, sobre todo de manipulación de diferentes objetos. En este caso, como lo son los objetos cortopunzantes, también para limpiezas de áreas en concreto. Y también se recomienda el uso de guantes de malla metálica o de fibras sintéticas, anticore nivel 3 o superior. También tenemos que podemos llevar a cabo la utilización de elementos de protección ocular y facial, como gafas de seguridad envolventes o carretera facial, básicamente para evitar lo que son salpicaduras de sangre u otros fluidos en este tipo de elementos cortopunzantes. Lógicamente también tenemos lo que es la bata impermeable, el calzado cerrado y resistentes, como lo son, llegarían siendo básicamente los zapatos de seguridad con punta cerrada preferiblemente, también con suela antiperforante y de esta manera pues también se evitarán los riesgos de caída con estos objetos filudos. Y también tenemos el contenedor rígido para desecho inmediato. No es como tal un EPP, pero es criterio valorarlo como tal al momento de mencionar lo que son la parte del desecho de los materiales cortopunzantes. Luego en el peligro 18 tenemos básicamente lo que mencionamos anteriormente, le añadimos la parte de protección respiratoria con tapabocas N95 o equivalentes, si hay riesgo de, por ejemplo, aerosoles biológicos, polvos o vapores irritantes. Mascarillas quirúrgicas, también llegaría siendo otra opción para evitar lo que son las salpicaduras. Mm, y eso en cuanto a el riesgo de disposición inadecuado de residuos hospitalarios, ¿no? Como mencionamos, el riesgo número 18. Luego tenemos el riesgo 19, que es el relacionado a estructuras físicas deterioradas, ¿no? En esta parte, por ejemplo, nosotros podemos utilizar lo que son protecciones a nivel de la cabeza, por ejemplo, la utilización de cascos, sobre todo en relación al personal que se encarga del mantenimiento intrahospitalario y quien busca el arreglo de de este tipo de infraestructuras que actualmente pues, se encuentran deterioradas y están en proceso de mejora. De igual forma, para ese tipo de personal podemos utilizar los arnés de cuerpo completo con línea de vida.
Finalmente, pues esos serían pues los peligros asociados, los cuales los podemos relacionar con elementos, con utilización de elementos de PP, ya que el otro riesgo mencionado es la falta de capacitación en seguridad ocupacional, pero eh, ese simplemente sería tener en cuenta lo que ya mencionamos anteriormente. Muchas gracias.